El gran reinicio. La civilización perdida antes del diluvio. Imagina por un momento que la historia que conoces no es la primera. Que todo lo que te enseñaron en la escuela, desde las pirámides de Giza hasta los templos de Mesopotamia, no representa el inicio de la grandeza humana, sino simplemente el segundo acto de una obra mucho más antigua. O quizás el tercero. Imagina que antes de las civilizaciones que hoy estudiamos, ya existió otra humanidad, una versión de nosotros mismos, pero más avanzada, más conectada con las leyes vibracionales del universo y poseedora de un conocimiento que hoy calificaríamos de imposible. Una humanidad que no fue borrada por el desgaste lento de los siglos, sino por un evento traumático, repentino y global que cambió la geografía del planeta para siempre. Un diluvio. Hoy vamos a explorar una de las teorías más inquietantes de nuestra era. ¿Existieron civilizaciones antes del diluvio más avanzadas que nosotros? Y si la respuesta es sí, ¿por qué la historia oficial ha hecho un esfuerzo tan grande por sepultarlas en el olvido? ¿Es posible que seamos una especie con amnesia, caminando sobre las tumbas de gigantes tecnológicos? A lo largo y ancho del mundo, no hay cultura que no guarde en su ADN mitológico la misma advertencia. No importa cuán aisladas estuvieran entre sí, todas cuentan la historia de una gran inundación. En la Biblia es Noé y su arca, un relato de supervivencia ante la ira divina. Pero 1000 años antes del Génesis, en las tablillas de arcilla de Sumeria, ya se hablaba de Siusudra o Utnapishtim, el hombre que construyó un barco para salvar la semilla de la vida, cuando los dioses decidieron silenciar el ruido de la humanidad. Si viajamos a la India, encontramos a Manu, el primer hombre, advertido por un pez sobre una inundación que limpiaría el mundo. En los Andes, los incas contaban cómo el dios Viracocha destruyó a una raza de gigantes con una inundación épica. Los aztecas hablaban de la cuarta era terminando bajo el agua, e incluso en Oceanía, los aborígenes australianos poseen cantos tradicionales que describen cómo el nivel del mar subió hasta cubrir los territorios de sus ancestros. ¿Son estas simples coincidencias? ¿Es racional creer que miles de culturas, separadas por océanos imposibles de cruzar, se pusieron de acuerdo para inventar la misma mentira? La lógica nos dice que estamos ante un recuerdo colectivo, una memoria traumática de una época en que el cielo se rompió, y lo que fue destruido es el verdadero eslabón perdido de nuestra especie. La historia oficial nos dice que hace 12.000 años apenas éramos cazadores-recolectores primitivos, incapaces de organizar más que pequeñas bandas nómadas. Pero la Tierra guarda cicatrices que no encajan en esa narrativa de progreso lento. En Turquía, Göbekli Tepe se levanta como un desafío a la arqueología tradicional. Son pilares de piedra de hasta 20 toneladas, tallados con relieves exquisitos hace más de 11.000 años. Lo inquietante es que, según la academia, en esa época no existía la agricultura ni las herramientas de metal. Sin embargo, allí están, orientados con precisión astronómica. ¿Quién enseñó a esos supuestos primitivos a mover masas de 20 toneladas si cruzamos el océano hacia el Líbano? La plataforma de Baalbek presenta bloques de piedra caliza que pesan más de 800 toneladas. Ni las grúas industriales más potentes de la actualidad podrían maniobrar estos bloques con la facilidad que sugieren sus constructores originales. En el Cusco, Perú, los muros de Sacsayhuaman muestran piedras de formas poligonales que encajan entre sí con la precisión de un rompecabezas láser. No hay mortero, solo piedra contra piedra, fusionadas de tal forma que no cabe una hoja de papel entre ellas. Muchos investigadores sugieren que estos constructores no usaban cinceles de cobre, sino una tecnología capaz de ablandar la piedra o utilizar frecuencias sonoras para su manipulación. Lo que vemos hoy no son los primeros intentos del hombre, sino las ruinas de una civilización que ya dominaba la física de la materia. Para encontrar al culpable del borrado de esta civilización, debemos mirar a la geología. Hace unos 12.800 años, la Tierra entró en un periodo de caos climático conocido como el Joven Dryas. La teoría del impacto del cometa sugiere que fragmentos masivos chocaron contra los casquetes polares. El resultado fue un escenario de pesadilla. Trillones de toneladas de hielo se derritieron en semanas. El nivel del mar subió de forma violenta, inundando las plataformas continentales. Es vital entender que la mayoría de las civilizaciones se asientan en las costas. Si el nivel del mar sube 120 metros de golpe, todas tus ciudades, puertos y bibliotecas quedan bajo el océano, enterrados bajo metros de lodo.
Estamos buscando el origen de la humanidad en los desiertos, cuando deberíamos estar buscando en el fondo del mar. ¿Existen pruebas físicas? Sí, pero la ciencia oficial las suele catalogar como curiosidades o fallos de datación. Se llaman artefactos fuera de lugar. El mapa de Piri Reis, de 1513, muestra la costa de la Antártida sin hielo con una precisión que no se logró hasta el siglo XVIII. ¿Quién cartografió el continente helado antes de que fuera cubierto por la nieve hace milenios? Consideremos también el mecanismo de Anticitera, una computadora analógica de bronce que predice eclipses con precisión matemática y que no debería haber existido hasta 1500 años después de su creación. Esto sugiere que la tecnología no es una línea recta, sino una serie de picos y valles. Lo que los griegos tenían era quizás un eco de algo mucho más antiguo. ¿Cómo era esa civilización? No debemos pensar que eran como nosotros, llenos de cables y plástico. Su avance pudo haber sido vibracional. Muchas tradiciones insisten en que el mundo fue creado por el sonido. Y si dominaban la acústica sagrada, hoy sabemos que el sonido puede levitar objetos mediante la presión acústica. Quizás sus computadoras eran cristales de cuarzo y sus motores eran la resonancia de la propia Tierra. Al desaparecer el diluvio, los supervivientes se convirtieron en los dioses de las leyendas. Los Anunnaki en Sumeria, los Viracochas en los Andes, o los 7 sabios en Egipto. Eran simplemente refugiados tecnológicos tratando de reiniciar la civilización en un mundo que había regresado a la edad de piedra. Si buscamos en los textos prohibidos, el panorama se vuelve aún más extraño. El libro de Enoch describe la era antediluviana como una sociedad que alcanzó un nivel de poder tan grande que el orden natural se rompió. Se habla de manipulación de la vida y de una tecnología que enfureció al Creador. Ya sea que lo veamos como un relato espiritual o como una metáfora de una élite tecnológica que perdió el control sobre sus creaciones, el mensaje es el mismo. La humanidad previa al diluvio colapsó bajo el peso de su propio conocimiento. ¿Por qué nos cuesta tanto creer esto? Porque nos da seguridad pensar que somos el pináculo de la evolución. Vivimos en una fase de amnesia colectiva. Cada vez que un arqueólogo descubre una estructura que no puede explicar, la etiqueta como ritual o funeraria, pero el rastro está ahí. Los antiguos hindúes lo llamaban los yugas, grandes ciclos donde la humanidad pasa de una edad de oro a una edad de hierro de máxima ignorancia. Según este cálculo, estamos empezando a recordar. Los descubrimientos actuales no son avances, sino recuperaciones de leyes que nuestros ancestros ya conocían. La verdadera lección de la civilización perdida no es sobre su pasado, sino sobre nuestro presente. Imagina que mañana ocurre un evento similar. En 50 años, sin electricidad, casi todo nuestro conocimiento se habría perdido. En 2000 años no quedaría rastro de nosotros, excepto quizás las pirámides y algunos objetos de plástico enterrados. Los humanos del futuro excavarían nuestras ruinas y dirían que éramos sociedades primitivas que adoraban a los rectángulos de vidrio. Cometerían el mismo error que cometemos nosotros: subestimar la inteligencia de los que se fueron. El misterio de lo que ocurrió antes del diluvio sigue ahí, esperando. No hay pruebas definitivas, porque el océano es un guardián implacable, pero la verdad está en nuestra intuición y en esa extraña sensación de familiaridad que sentimos al escuchar un mito antiguo. No somos la primera humanidad avanzada. Somos la siguiente, en una larga cadena de intentos. La historia nos ha enseñado que las civilizaciones no son eternas y que el agua siempre regresa a reclamar lo suyo. Tal vez el fin del mundo no sea una tragedia, sino un mecanismo de limpieza, un punto cero, un reinicio. Así que la próxima vez que camines por las ruinas de una civilización antigua, no pienses que estás viendo el principio de nuestra historia. Piensa que estás viendo el final de otra, una que era como la nuestra, pero que olvidó lo más importante, que no somos los dueños del tiempo, sino solo sus pasajeros. La verdadera historia de la humanidad sigue enterrada, y algunos secretos quizás están esperando a que seamos lo suficientemente sabios para no repetirlos.